México es un país cuya historia ha estado ligada al fenómeno sísmico como lo muestran los códices de las civilizaciones anteriores a la conquista. Sin embargo, la información sísmica referente a los terremotos ocurridos en la República Mexicana anteriores al siglo XX es casi nula. El primer temblor de gran intensidad del 7 de junio de 1911, conocido como el Sismo de Madero, ya que este se produjo paradójicamente cuando Francisco I. Madero hacía entrada a la capital. Este temblor afectó a la región situada entre los estados de Jalisco y Colima. En esta ocasión se registraron más de 45 muertos. A causa de este sismo desapareció del mapa el municipio de la ciudad Guzmán. El 28 de julio de 1957 se registró en la Ciudad de México un temblor de magnitud de 7.7 cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Guerrero. Alcanzó la intensidad de X en la escala de Mercalli. Se recuerda como el Sismo del Ángel, porque a causa del movimiento se cayó dicha estatua, que corona la columna de la Independencia. El saldo total de dicho terremoto fue de 52 muertos, 569 lesionados, más de 100 derrumbes y pérdidas materiales calculadas en 100 millones de pesos de aquella época. Pero el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero, rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica. Es en una extensión de 50 kilómetros por 170 kilómetros y unos 18 kilómetros de profundidad. Su magnitud fue de 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de casi 4 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos corresponde a la etapa de mayor movimiento. El 19 de septiembre de 1985 está marcado como una de las fechas más trágicas en la historia de México, pues ese día un terremoto de 8.1 grados Richter sacudió la ciudad y cobró la vida de miles de personas. Acompáñanos a recordar cómo se vivieron las primeras horas tras el sismo en esta línea de tiempo. En 1985, el presidente de México era Miguel de la Madrid Hurtado y el regente del Departamento de Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez. El noticiero más visto de aquel entonces era Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, quien dio la noticia del terremoto. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Ya el 19 de septiembre a las 7:17, un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter se origina en las costas de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas y de la desembocadura del río Balsas, a una profundidad de 17 kilómetros. La ruptura que causó el sismo se localizó en la brecha de Michoacán y se originó por el movimiento de subducción en la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana. A las 7:19 horas, el movimiento telúrico con una intensidad de 8.1 grados Richter alcanza la Ciudad de México, donde empieza a sentirse con gran fuerza. En su noticiero Hoy Mismo, la conductora Lourdes Guerrero reporta el movimiento tratando de calmar a los televidentes. Pocos segundos después, la señal de televisión se interrumpiría. A las 7:20 horas, el terremoto alcanza su máxima intensidad. Fue un sismo trepidatorio y oscilatorio a la vez. Varios edificios empiezan a sufrir daños o a colapsarse, especialmente en el centro histórico de la Ciudad de México, así como en Tlatelolco y las colonias Roma, San Rafael y Juárez. A las 7:22 horas, el sismo de una duración aproximada de 3 minutos finalmente termina. Para ese momento, millones de capitalinos han salido a las calles. La televisión ha suspendido sus transmisiones y la única vía de comunicación es la radio. La incomunicación en la que se encontraba la capital del país provocó que algunos medios internacionales incluso manejaran la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Del sistema de transporte colectivo Metro, que no sufre daños, emergen miles de personas para encontrar una ciudad devastada. Los sistemas de transporte público colapsan, reina el desconcierto. A las 7:30 horas, algunos de los edificios más importantes que se desploman o sufren daños graves son el edificio Nuevo León de Tlatelolco, el Hospital Juárez, el Hospital General de México, un CONALEP ubicado en la calle Humboldt,
varios edificios de Multifamiliar Juárez, un café Superleche en la esquina de Victoria y Eje Central, los televiteatros, el conjunto Pino Suárez, el Hotel Regis, el Hotel de Prado, un local de costura ubicado en San Antonio Abad y la calzada de Tlapán, el edificio de Televicentro y cientos de edificios de departamentos y casas particulares. En gran parte de la ciudad no hay luz ni agua y se reportan abundantes fugas de gas. A las 10 horas, la respuesta del gobierno de Miguel de la Madrid es lenta e insuficiente. El propio de la Madrid tardará 36 horas en dirigirse a la nación. Ante ello, la sociedad civil, de modo espontáneo y como nunca antes se había visto en el país, deja atrás sus indiferencias y se une a las labores de rescate de los sobrevivientes que aún se hallan bajo los escombros. La palabra solidaridad cobra una nueva dimensión en México. Estudiantes, enfermeras, bomberos, rescatistas y público en general se organizan en brigadas y empiezan a salir los primeros supervivientes de los edificios colapsados. Los muertos empiezan a contarse por miles. A las 12 horas, la señal de televisión abierta de Televisa vuelve al aire y se transmiten los pormenores de la tragedia en los canales 2, 4, 5 y 9. Universidades y escuelas anuncian la suspensión de clases hasta nuevo aviso, para que los alumnos puedan estar con sus familias o colaborar en las labores de rescate. A las 14 horas, entre los grupos de rescate organizados destaca uno, el de los topos, que con su nombre lo indica, imitan a los animales y se meten por debajo de la tierra, en busca de supervivientes. Por otro lado, diversos daños en la red de suministro tienen en gran parte la ciudad sin energía eléctrica, que en muchos sitios de la ciudad tardará varias horas en restablecerse. Las 16 horas, mientras por todas partes continúan las labores de rescate de sobrevivientes y de recolección de cadáveres, se reportan también más de 7.000 fugas y daños en la infraestructura hidráulica de la ciudad. Por ello, el gobierno del Distrito Federal destina pipas para repartir gratuitamente agua en las colonias más afectadas. También resulta afectada la red primaria de telefonía y las centrales de Victoria y San Juan sufren daños graves. Incluso hay 4 muertos, por lo que no es posible realizar llamadas telefónicas. El servicio se restablecerá totalmente hasta 1986. Las 6 horas. El transporte público también resulta severamente dañado y el servicio de camiones, Ruta 100, opera de modo gratuito, ayudando a transportar a los damnificados, una palabra que en esos años se pone de moda. Las 8 horas. Oscurece sobre una Ciudad de México devastada y adolorida. Miles de personas yacen sepultadas bajo los escombros y muchas de ellas morirán luego de la réplica de la noche del 20 de septiembre. El tenor español Plácido Domingo vendría a México a buscar a sus familiares sepultados y con ello se ganaría el cariño incondicional del pueblo mexicano. La cifra oficial de muertos jamás se da a conocer, pero según las estimaciones más conservadoras en el sismo, perecieron entre 6 y 10 personas, mientras que fuentes como el Servicio Sismológico Nacional hablan de alrededor de 40.000 muertos. Luego del sismo, las disposiciones sobre construcción y protección civil cambiarían radicalmente con el paso de los años, y a partir de 1985 se establecerían políticas públicas y mecanismos como los simulacros y el sistema de alerta sísmica que, a pesar de las quejas de muchos, demostraron su efectividad en el sismo de septiembre del 2017. Durante la tragedia de 1985, no faltó quien citara al historiador y cronista indígena Chimalpajín, quien sentenció que, en tanto que dure el mundo, no acabará la fama y la gloria de México, Tenochtitlán, porque después de todo, México sigue en pie. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre. 30.000 efectivos militares del Plan DN-3 continuaron con sus labores de rescate. Es dramática la cifra de personas fallecidas, 2.822 según la Secretaría de Protección y Vialidad. El Servicio Médico Forense manifestó el riesgo de epidemias por contaminación del agua, ya que no se habían establecido un programa sanitario debido a la magnitud del problema. Por su parte, la Secretaría de Salud pidió tranquilidad a la población ante la eventualidad de complicaciones de contaminación y epidemias, ya que todo estaba bajo estricto control. Lunes 23 de septiembre. Este día, los pacientes encaminados de la Cruz Roja de Polanco fueron reacomodados en salas que fueron adornados con flores, muñecos de peluche y hasta televisión.
Los convalecientes, muchos de ellos con indicación médica de reposo absoluto, recibieron la visita de distintas damas distinguidas, entre las que destacaron la primera dama del país y la de Estados Unidos, quien recorrió la zona afectada en medio de un aparatoso, estorboso y prepotente equipo de seguridad. Paulatinamente, la ciudad comenzó la reconstrucción, a cerrar la herida cuya cicatriz quedará en la memoria histórica con la bandera nacional a media asta todos los 19 de septiembre a partir de 1985. La Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco, mejor conocidos como los Topos, nació en México en 1985 durante las labores de rescate tras los terremotos que sacudieron a la Ciudad de México los 19 y 20 de septiembre de 1985. El grupo se conformó con voluntarios que llegaron a brindar auxilio de forma espontánea aquel día. Con el paso del tiempo se consolidó el equipo que habría de brindar ayuda en diversas zonas de la derruida Ciudad de México. Después de las labores de rescate, el grupo se evocó a labores de organización social, demolición y reconstrucción de viviendas en colonias Guerrero y Atlampa. En el año que se realizaron dichas actividades, aconteció en El Salvador un terremoto, con lo que inició la colaboración internacional de los Topos. El grupo no recibe distribución de ningún tipo, pero de autoridades nacionales o locales, y se mantienen de donaciones. En el terremoto que sacudió a Japón el 11 de marzo de 2011, fue ocasión para una nueva participación de los Topos, quienes apoyaron en las labores de rescate que registró el National Geographic, para realizar un documental acerca de este grupo de mexicanos. Los Topos han realizado labores de auxilio en diversas partes del mundo y el país. Prestaron auxilio en Nuevo León para el huracán Gilberto de 1987, el sismo Kobe en Japón en 1995, un derrumbe en El Cairo, Egipto, en 1996, el terremoto Armenia en Colombia en 1999, entre otros sucesos. ¿Cuál fue tu experiencia en el terremoto de 1985? Que hubo mucha destrucción, hubo un caos, porque nadie estaba preparado para una situación así de emergencia. A mí me tocó en el metro, apenas iba llegando a una estación, o sea que no sabía yo nada hasta que salí, y por el radio me enteré de que se habían caído edificios. Posteriormente pasé por ahí, por cosas de mi trabajo, y vi toda la destrucción. Okay. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Martínez, tengo 54 años. Yo trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, soy jubilada. En el sismo del 85, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, y cuando fue el sismo, que fue a las 7:19, ya estábamos laborando. Yo trabajaba en el área de la coordinación de seguridad de información y estábamos en la calle de Toledo 25, esa era mi oficina en ese entonces, y en la hora del temblor, sí fue muy fuerte. El edificio que teníamos a un lado, que fue Toledo 10, es un edificio como de 6 pisos, y el de donde estábamos nosotros era de un piso. Se empezaron a desprender parte de las paredes del edificio de al lado, que estaba muy alto, y tuvimos que salir muy rápido, pero nosotros teníamos personal en la calle de Hamburgo, que eran puras mujeres que entraban también a las 7 de la mañana, y salimos a ver cómo estaban. La primera impresión fue muy fuerte, porque en la mera esquina de Toledo y Hamburgo había un árbol muy grande que se doblaba. La gente que estaba... Hola, mi nombre es Ignacio, tengo 45 años de edad. A mí me tocó vivir la experiencia del terremoto de 1985. Yo vivía en la Ciudad de México. Yo cursaba el segundo año de la secundaria. Fue una mañana
difícil, complicada para muchos los que tuvimos que pasar por todo eso. Resulta que estando yo en el patio jugando todavía antes de entrar al salón de clases, en ese momento empezamos a sentir un movimiento pero mucho, muy fuerte. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir movimientos telúricos de cierta magnitud, pero ese realmente fue una experiencia completamente diferente. De pronto ves que hay algunos niños que estaban corriendo, de pronto se empiezan a caer, de pronto las campanas de la iglesia que estaba al lado de la secundaria donde yo estudiaba, por sí solas empiezan a tocar, empiezan a tronar edificios. Y bueno, en ese momento escuchas gritos, llantos de las niñas, gritos de los profesores, tratando de juntarlos a todos, pero al final tú te quedas paralizado por el mismo miedo, no lo sé. Posteriormente, después de todo ese evento que pasaron promedio 15 minutos mientras terminaba, no sabíamos qué hacer. Muchos comentaban las experiencias de lo que habían sentido, que aparentemente era un simple mareo, pero no fue así. Posteriormente, la directora da la indicación de que nos fuéramos a los salones de clases a tomar, pues efectivamente, nuestras respectivas materias. El día, la verdad es que transcurrió de forma normal en la escuela. Todo fue cuando salíamos a las 2:30 de la tarde, rumbo a mi casa, que me percaté a la hora de ir por las calles que muchas bardas estaban caídas, mucha gente llorando en las calles, las banquetas levantadas, pisos reventados. La verdad es que uno a la edad de 12 años todavía no es capaz de dimensionar la tragedia que realmente se estaba viviendo en ese momento. Se escuchaban patrullas, se escuchaban ambulancias, se escuchaban, pues la verdad, pues algo que nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar en la Ciudad de México. Posteriormente, a la hora de llegar a mi casa, mi madre estaba llorando, mi padre estaba tratando de tranquilizar, tratando de hablar por teléfono. Ya para entonces ahí estaban unos vecinos. En aquel entonces me acuerdo que éramos de los pocos vecinos que nosotros teníamos teléfono. Entonces la verdad es que todos querían acceder a nuestra vivienda para poderlos ayudar. Pero mi madre lloraba porque no encontrábamos, un hermano no se había reportado y él trabajaba en un hospital, el hospital que se cayó. Y bueno, la verdad es que transcurrió prácticamente un día. Mi padre se fue a buscarlo. Te dan ganas de llorar, no sabes qué hacer tú como hermano menor. Mis hermanos se fueron también a buscar a mi hermano. Muchos empezaron a ayudar y se hablaban ya de mucha tragedia. Ya posteriormente vimos la televisión y la verdad es que la situación era realmente complicada. Al día siguiente encontramos a mi hermano. Él se quedó, bendito sea Dios, no le pasó absolutamente nada, pero se quedó en ese momento en el hospital porque el centro médico se cayó y él, pues al final del día se quedó todo un día ayudando ahí a sacar pues a mucha gente, a los que podía ayudar. Regresó a la casa. La verdad es que ahí fue una felicidad, todos nos abrazamos, lloramos y bueno, ahí fue una experiencia muy complicada. Al día siguiente la volvimos a sentir porque el siguiente temblor y de gran magnitud también fue en la noche. La verdad es que con lo que ya habíamos visto, sabíamos de la televisión y demás, la verdad es que en ese momento te das cuenta de que efectivamente
era falta de la cultura, porque en el primer temblor murió mucha gente, y a pesar de que en el segundo temblor terminaron por derrumbarse muchos edificios, la verdad es que se salvó mucha gente, porque cuando empezó a temblar todos corrimos. La verdad es que yo me acuerdo que ninguno se quedó en sus casas. La verdad es que todos corrimos hacia las calles, eran gritos de desesperación igual. Y ahí sí, ya prácticamente nos dio la madrugada hasta que los mismos vecinos, cada quien revisaba sus viviendas y para determinar que no hubiera pasado nada. Y bueno, la verdad es que esta fue mi experiencia, triste, porque conocí a muchos compañeros donde sus familiares que estaban trabajando, pues sí, perdieron algunas vidas, y la verdad sí fue una experiencia bastante triste, y eso que yo no tenía mucha conciencia en ese momento. La verdad es que posteriormente a todo eso, cada que temblaba, la verdad es que se presentó como que se empezó a adquirir una conciencia de lo que teníamos que hacer. Al pasar de los años creo que eso se ha ido perdiendo, y creo que nuestra cultura no avanza. Creo que para poder evitar más tragedias o en gran magnitud, pues la verdad es que sí necesitaríamos hacer conciencia de que tienes 2 segundos para poder salir. Mucha gente simplemente creen que es un juego, se quedan paradas, se empiezan a reír, más los jóvenes. Les digo porque yo fui joven, y la verdad es que no sabes qué hacer, pero en la medida en que nosotros y los jóvenes sientan cualquier movimiento telúrico o cualquier evento que vean que está sucediendo, la recomendación es salven sus vidas, corran, ayuden a la gente que puedan, si es que pueden ayudar, y yo creo que de esa manera podrán definitivamente salvarse y salvar demasiadas vidas. Hasta luego, y espero que esta información que les comparta sea de utilidad y de verdad tomen conciencia de ello. Hasta luego. Mi nombre es Mario Martínez, tengo 58 años. En el terremoto del 85 trabajaba yo en aquel entonces en el Seguro Social, en Centro Médico. Ese día yo entré a las 7 de la mañana a trabajar, y en el momento del temblor estábamos en el 10º piso. Estaba yo con un grupo de enfermeras y se empezaron a gritar. Vimos que varias partes del plafón se habían caído, y con mi experiencia empecé a tranquilizar a los compañeros, ¿sí? Y empezarlos a bajar poco a poco. El edificio sufrió demasiados daños, entre ellos el poder bajar del 8º al 7º piso. La escalera nomás estaba sostenida por medio de unas varillas nada más. Tuvimos que bajar uno por uno, pegados a la orilla, ¿sí? Y empezamos a bajar a todos los niños poco a poco. Hubo un momento en que del 3er piso al 2º piso las escaleras se cayeron totalmente. Para poder bajar a los niños tuvimos que juntar todos los colchones, ¿sí? Y empezarlos a aventar, como se dice, al 2º piso. Como eso de las 10 de la mañana nos informan de que el edificio de cardiología se había caído. Hicimos una brigada para ir a ayudar, y sí, desgraciadamente el anexo donde estaban los vestidores estaba totalmente derrumbado. Empezamos a sacar escombros, empezamos a sacar cuerpos, ¿sí? Y una de las experiencias más fuertes que he tenido es el hecho de que al menear un cuerpo me quedé con la mano
de la persona, en este caso del muerto, que estaba aplastado. Vimos como gente aplastada, sin cabeza, sin miembros muchas veces. Tuvimos que sacarlos. Fue una experiencia bastante fuerte, ya que entre los cuerpos rescatamos a varios compañeros que conocíamos personalmente, y fue una de las experiencias más dolorosas o más fuertes que pude haber tenido. Pero también una experiencia muy bonita fue de que en el 6º piso, que estaba dedicado exclusivamente al área de prematuros, cuando quitamos a todos los niños de ahí, los bajamos en incubadora, empezamos a apilar todos los colchones para saber que ya habíamos desocupado las incubadoras, y así lo dejamos. Sí. Al cabo de una semana tuvimos que regresar a hacer inventario del hospital, sí. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que precisamente en el área de prematuros escuchamos el lloriqueo de un bebé, sí. Y empezamos a buscar porque no era posible que estuviera un niño ahí, y resulta ser de que donde apilamos los colchones dejamos cubierta una incubadora, y el bebé, afortunadamente, todavía vivía. Esa es una de las experiencias que tuve en el terremoto de 85. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Ramírez, tengo 47 años y quiero contarles mi experiencia en el terremoto de 1985. En ese tiempo tenía yo 15 años. A nosotros nos tocó en la colonia Roma, una de las zonas pues más devastada, y fue algo terrible. ¿Por qué? Porque mi mami tenía un local en el mercado Medellín, íbamos a trabajar. Entonces a nosotros el terremoto empezó cuando nosotros íbamos hacia allá la calle de Medellín, y íbamos a llegar al mercado, y empezó a temblar, pero mi hermano iba manejando y él pues sintió que el carro se le movió muy feo, pero él pensó que una llanta se había ponchado. Entonces nosotros quedamos sobre Avenida Insurgentes, pero nos dimos cuenta que no fue el carro, sino que estaba temblando. ¿Por qué? Porque empezaron a caer muchos cristales de edificios que están sobre Avenida Insurgentes. Vimos personas corriendo. En eso mi hermano voltea en el espejo retrovisor y ve varios edificios derrumbarse. Pues lógico, empezamos nosotros a rezar y la gente salía corriendo, muchos gritos. Cuando termina de temblar, lógico, nosotros ya estar cerquita del mercado, pues fuimos a ver qué había pasado ahí en el mercado. Desgraciadamente, un edificio donde vivía varias gente que trabajaba en el mercado se derrumbó. Y lógico, pues mi papá también empezó a ayudar, mi hermano, empezaron a cerrar las llaves del gas ahí en la sección de cocinas. La gente salía corriendo desnuda, otros muy ensangrentados, pues pidiendo auxilio, pero es una experiencia muy fuerte. Mas sin embargo, también fue admirable el ver que en esos momentos de desgracia toda la gente empezaba a jalar y gritaban. De hecho, una compañera de ahí del mercado que logró sobrevivir duró mucho tiempo en shock, estaba como ida, o sea, fue para ella lógico, la rescataron con vida, pero quedó mucho tiempo pues traumada. Entonces, es una experiencia
horrible, horrible. Y pero la gente al ayudar te levanta mucho, pues, esos momentos que estás viviendo para darte cuenta que no estás solo y que la gente apoya y pues ahora sí que esa ha sido mi experiencia en ese terremoto. Y lógico, ahora en que acaba de pasar, pues revives muchas cosas. Es muy, muy doloroso. Entonces, ojalá les sirva mi comentario y un saludo. Gracias. Mi nombre es Gabriela Arce. Tengo 59 años. Me tocó vivir los 2 terremotos que hemos sufrido grandes en el año de 1985 y en el 2017. Puedo decir que el del 85 me dejó una experiencia muy amarga, porque fue el primer terremoto que yo sufrí. Lo sentí drástico, muy duro. Me dejó secuelas, grandes secuelas, como sentir mucho miedo. En el 17 que acabamos de pasar, al recordar y vivir lo del anterior, enloquecí porque quise bajar corriendo mis escaleras, no pude. Fue muy duro. Del 2017 lo sentí más duro que el del 85. Lo que sí alcancé a ver por experiencia en el 85 y en este año es que sí hemos tenido un poco más de educación referente a los temblores, que en el 85 estábamos ignorantes y que ahora en este 17 hubo como más cultura, más preparación, se hicieron simulacros, los que quisimos hacerlo lo hicimos, los que no lo hicieron, pero eso fue fundamental y básico para ahora. Vi más ayuda humanitaria por parte, siempre ha sido la ayuda humanitaria por parte de todos los mexicanos, pero más ahora. Es muy duro para el que ha vivido los 2 temblores, porque ya queda uno con miedo y temor. ¿Cuál fue su experiencia en el terremoto del 85? Yo tenía 13 años y estaba en la escuela, en la secundaria. El terremoto pasó a las 7 de la mañana, pasado a las 7, y estábamos esperando a que empezaran las clases. No me enteré de nada hasta que mis papás fueron por mí. Y como iba yo a la escuela del otro lado de la ciudad, atravesamos todo el centro y vimos todos los edificios caídos y la gente estaba muy devastada, la ciudad. Y después empezaron pues las situaciones de bomberos y apoyar. Yo estaba chico, pero apoyé un poquito. Muchas gracias, profe. De nada, que estén. El 19 de septiembre de 1985 yo tenía 5 años y estaba viviendo con mi abuelita en los edificios que estaban enfrente del Hospital de la Raza, y apenas si me acuerdo que empezamos a sentir cómo se movía el edificio, y lo único que hicimos fue acercarnos hacia el marco de una puerta mientras se pasaba el sismo. De ahí ya no recuerdo mucho después de haber visto algún edificio caído. Realmente, pues, como estaba pequeña, pues apenas si me acuerdo de lo que sucedió ese día. Buenas noches. Yo me llamo Elsa Luisa Alférez Mancera Azote. En el 85 yo tuve la experiencia de que se movió muy feo la tierra. Iba a llevar a mis niñas a la escuela y se quedaron sin clases porque
no hubo clases, se suspendieron por el terremoto. Tuve que ir a Arcos de Belén porque mis niños salían del sexto, de la primaria. Y entonces tuve la experiencia de ver todo caído. Parecían sanos los edificios. Había muchos gritos, había fuga de gas, había personas gritando, apoyando. Yo con mis risas no pude hacer nada en ese momento. Se me cerró el mundo, me sentía desesperada, me sentía muy mal por la impotencia de no poder ayudar. Y había muchos muertos, había personas que echaban cubetas de agua para sofocar el fuego. Y donde quiera que caminaba veía yo eso. Entonces es una experiencia muy desagradable, muy dolorosa, muy fuerte, con los ánimos destrozados. Y ahora otra vez lo vuelvo a vivir, pero no lo sentí porque iba por mi nieta a la escuela, iba en la combi y no lo sentí. Y hasta que llegué a la escuela por mi niña, me dijeron que había temblado, estuve ahí recibiendo a mi niña y hubo suspensión después de clase. Ya después, por las noticias, me enteré de lo grave que estuvo y pues hubo menos muertos, menos fallecidos que en el 85. En el 85 hubo mucha muerte, mucha desolación, y ahora sí hubo también mucho apoyo. Es cuando de verdad estamos unidos y estamos con el dolor de estas circunstancias, de estas cosas que pasan por la naturaleza. Yo, desde estas situaciones, le pido mucho a Dios que nos ayude, nos proteja, que cuide sobre todo a los niños, que son los que son el futuro de mañana, que deben de estar bien, están muy enterados, están muy conscientes de las cosas que pasan. Buenas noches, mi nombre es Jorge Juan Domínguez Ochoa, tengo 51 años, he vivido los dos terremotos, el de 1985, yo lo viví en la calle, andaba haciendo unos trámites y el movimiento fue trepidatorio, duró más tiempo que el de este año y después se transformó en oscilatorio. Fue un movimiento muy fuerte y pues afortunadamente yo no me pasó nada, pero conforme me fui enterando en las noticias de cuántos edificios habían caído, de cuánta gente quedó atrapada y todo, pues fue una suerte, ¿no? Que no nos pasara nada. Aunque ese terremoto se originó en el sur del país, fue un movimiento pues muy fuerte. El de este año, la diferencia con el de este año es que este terremoto, aunque fue de menor intensidad, fue muy cerca de la ciudad.
Entonces el movimiento se sintió muy fuerte. Hubo 2 o 3 jalones que dio la tierra, muy fuertes. Y igual empezó por un movimiento trepidatorio, pero fue menos intenso que el del 85, y un movimiento oscilatorio muy fuerte. En este caso, o sea, el sismo de este año, pues afortunadamente hubo menos desgracias que en el del 85, pues quizá por las medidas que se han tomado de los simulacros. La gente es más consciente de este tipo de fenómenos, y también pues han instalado las alarmas sísmicas. En aquel entonces no había alarma sísmica, aunque en este movimiento la alarma sonó cuando ya estaba el sismo. Pues es una manera de ayudar a la gente a ponerse y a tomar las medidas más necesarias para ponerse en un lugar que no haya peligro, ¿no? Pero aún así el movimiento fue fuerte, muy fuerte, y se cayeron algunos edificios, se dañaron estructuras, escuelas. Pero afortunadamente este sismo dejó menos víctimas que el del 85, quizás por todas las medidas que se han tomado, y que la gente ahora es más consciente de que estamos en una zona sísmica, en una zona llena de que en cualquier momento se puede ocasionar algún terremoto, ¿no? Pero en sí la diferencia fue que en el terremoto del 85 hubo más víctimas, fue un movimiento más fuerte, aunque fue más lejano, pero hubo una réplica muy fuerte al día siguiente, que fue lo que ocasionó más daños, ¿no? Entonces, pues estemos atentos a esta clase de fenómenos, y tengamos la conciencia de que vivimos en una zona en la que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Bueno, les comparto mi experiencia, y muchas gracias.